válvula no deja pasar la sangre, la aurícula izquierda crece, hay hipertensión en aurícula izquierda, hipertensión en venas pulmonares, y va a haber hipertensión en arteriolas alveolo capilar pulmonar. Entonces, hay una hipertensión pulmonar alveolo capilar. Entonces, acá decíamos que esto, cuando no se acomoda esta hipertensión, hay los sangrados masivos, ¿no? Entonces, estos pacientes, cuando son crónicamente enfermos, desarrollan fibrilación auricular. Esto también decíamos que está dependiente de la edad del paciente y el tiempo de la enfermedad, ¿no? Incrementa la presión auricular tremendamente por la obstrucción, ¿no? Y la gravedad del proceso reumático, si no ha sido atendido a tiempo. Les decía que crece tanto la aurícula izquierda que va a presionar al esófago, y al presionar el esófago está vecino el nervio laringeo recurrente interno, entonces va a producir la disfagia y produce la ronquera. Entonces, este síntoma, quería aclararles bien, ya saben ustedes por qué se produce ronquera, que vimos en la primera clase, ¿no? Decíamos, ¿por qué se produce ronquera? Es por crecimiento exagerado de la aurícula izquierda. Comprime el esófago y ahí está, en la parte alta, el nervio laringeo recurrente interno pegado, entonces va a producir la famosa disfagia, que va a producir problemas hasta para tragarse los alimentos, ¿ya? Esta enfermedad de la valvulopatía mitral tiene 3 síntomas importantes. Es disneizante por la hipertensión arterial alveolo capilar. Es palpitante porque trata de compensar el gasto cardíaco. Y es hemoptizante y embolizante también. ¿Por qué es hemoptizante? Porque hay ruptura de los vasos, y les decía que el cuadro de hemorragia es terrible, es mucho peor que una tuberculosis. Y acá yo le he agregado embolizante porque es una enfermedad que produce mucho trombos. ¿Por qué? Porque se cierra el anillo mitral y la sangre trata de pasar a presión, la sangre, entonces se vuelve ahí turbulente el paso de la sangre, porque de ser un paso normal, esto se estrecha, entonces hay turbulencia. Y en esa turbulencia, ¿qué va a haber? Choque de Matías, porque la sangre trata de pasar a presión y hay choque de Matías. En ese choque de Matías que hay, ahí se produce ruptura de Matías. Entonces viene todo el fenómeno de la coagulación ahí. En este fenómeno se va a producir los famosos trombos, porque empiezan esos a unirse, a ver, entonces va a despedir trombos pequeñitos, esos se hacen trombos grandes y van a producir los famosos mixomas, ya organizados, se hacen bolas grandes. Entonces hablábamos que este mixoma después va también a hacer las veces de estenosis en la válvula mitral. Entonces, todo paciente que les llegue a ustedes y lo descubran o escuchan que tiene estenosis mitral, tienen que inmediatamente anticoagularlo. Y la anticoagulación acá no se da con aspirina. Tiene que ser un anticoagulante más fuerte porque ya hay la presencia de trombos evidente ahí. Entonces, por lo general, la coagulación lo hacemos con warfarina. Y la warfarina es un medicamento muy económico, 10, 20 centavos cuesta. Vienen en pastillas de 5 miligramos. Se le da media tableta diaria y no tenemos problema nosotros. Cuando se le da más dosis, es peligroso por las hemorragias que puede producir gástricas. Entonces, allí sí hay que hacerle controles de tiempo de protrombina o de INR, ¿no? Ustedes ya conocen eso. Entonces, esta enfermedad es peligrosa y tiene que ir el tratamiento, lo primero, el anticoagulante. Y después ya vemos si hay fibrilación, se trata la fibrilación. Si hay otro cuadro, se trata el otro cuadro. Si hay un problema de congestión pulmonar, sus diuréticos. Se acabó, ¿no? Si hay mucha taquicardia, se le da su digoxina o sus beta bloqueadores. Esta enfermedad de estenosis entonces va a producir una disnea en el 80% de pacientes, va a producir congestión pulmonar tremenda. Acá les decía que encuentran roncantes, crepitantes, hasta sibilantes, ¿no? Va a haber entonces la famosa disnea paroxística nocturna, que ya saben ustedes lo que es. Va a haber, al inicio puede haber esputo hemotoico. En la mayoría de pacientes, más del 95% hay esputo hemotoico. Siempre hay ruptura de los capilares por el motivo que ustedes saben, la hipertensión alveolo capilar, porque es una enfermedad obstructiva. Y esto lleva a la ortopnea.
y lleva la hemoptisis, sangrados terribles, hemorragias terribles, ¿no? Puede llevar a la embolia pulmonar. Estos son casos que frecuentemente los pacientes se presentan con embolia pulmonar porque hay trombos que despiden. Entonces, por eso que estos pacientes les decía anteriormente que hay que anticoagularlos, ¿no? Esta es una enfermedad que se muestra, dijimos, muy palpitante, da palpitaciones frecuentes, puede haber taquicardias con disnea frecuentes, y por lo tanto, si no hay una buena perfusión respiratoria, va a haber pues fatiga por la cronicidad del cuadro, va a haber frialdad de miembros por el gasto cardíaco bajo, no llega sangre a las piernas, ¿no? Con la justa llega al cerebro, a los riñones, a los principales órganos blancos, a pulmones, ¿no? Y va a haber tremenda frialdad de miembros inferiores y superiores también. Va a haber la fatiga por la cronicidad de la enfermedad, ya ustedes saben lo que es la fatiga, ¿no? Va a haber malestar general, ya cuando la enfermedad avanza, va a haber la hinchazón abdominal, ¿no? O a la citis, ya cuando está en insuficiencia cardíaca derecha. Hay edema de miembros inferiores, hay ascitis y puede llegar a la nasarca, ¿no? Puede llegar a la nasarca. Otra de las manifestaciones clínicas que habíamos dicho de este tipo de pacientes es la fascis mitral. La fascis mitral también que se llama la fascis de Corvisart. Es una fascis pálida o mejillas chaposas, ¿no? Mejillas chapositas, nariz chaposita, parece que el paciente bajaría de la altura. Esta es la típica fascis de Corvisart, ¿no? Pulso normal o bajo, el pulso yugular en el cuello es prominente, ¿no? A la palpación no encontramos nosotros crecimiento de ventrículo izquierdo, no puede haber crecimiento porque ese ventrículo no recibe mucha sangre, ¿no? En decúbito lateral, como lo ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo, hay frémito en punta. Vamos a escuchar nosotros un frémito en punta. Y incluso esto se palpa. Cuando hay frémito en el paciente, que es la vibración de la válvula, ¿no? Esto lo palpamos, como si sería, ustedes tocan el lomo del gato, igualito así, es el frémito, se palpa. O como igual que pondrían ustedes la mano encima del capó del carro, también es igualito. ¿Cómo es en la auscultación? En la auscultación el primer ruido es intenso, hay un chasquido de apertura, que este es el que se palpa como frémito, un segundo ruido de chasquido de tono agudo. Esto siempre es en la base del corazón, ¿no? La parte alta. Casi como con el cuarto espacio ya estamos encontrando nosotros este chasquido de apertura. ¿Y cuál es el soplo clásico de la estenosis mitral? El soplo clásico va a ser el soplo diastólico, acuérdense. Es todo lo inverso que en la estenosis aórtica que vamos a ver. Mientras que en la estenosis aórtica, la estenosis es aórtica soplo sistólico, en la estenosis mitral es lo inverso. El soplo es diastólico. Es largo, intenso. Ahora lo vamos a escuchar. Es como un retumbo, con acentuación presistólica, ¿no? Esto debido a que hay una sístole auricular, pues nos está entrando este paciente por el crecimiento de la aurícula izquierda, casi está yendo ya a fibrilación auricular. ¿Esto dónde lo escuchamos? Por lo general, cuando yo quiero distinguir un soplo, si es mitral o aórtico, esto tienen que aprenderlo. Yo lo escucho en la punta del corazón, a la altura del quinto espacio, línea medio axilar. Yo escucho ahí mi soplo diastólico para ver si es aórtico, o de foco aórtico, si es de válvula aórtico mitral, yo me voy a la axila, línea axilar anterior, acá. En línea axilar anterior lo escucho. Si ahí escucho el soplo nítido, es mitral. Si yo no lo escucho acá, me voy a base de cuello. Y si lo escucho en base de cuello líquido, no es mitral, es aórtico. Esta es la mnemotecnia que tienen que tener presente para saber auscultar un paciente, ¿no? Un mitral se escucha en punta y axila, ya sea diastólico o sistólico, para distinguir el mitral del aórtico. Esto es importante que sepan. Acá tienen una imagen, una radiografía de tórax, que es típica de un paciente con estenosis mitral. ¿Y por qué digo que hay estenosis mitral en este paciente? Porque miren ustedes, ¿qué es esto? El arco de la pulmonar. ¿Y qué es esto? La aorta, el arco aórtico, arco de la pulmonar. Y acá vienen ustedes y ven esta elevación,
Esta tercera elevación que ven ustedes es el crecimiento de aurícula izquierda. Esta es una placa clásica y típica de estenosis mitral. Miren acá, qué bonito se ve la tercera elevación que están viendo en la placa. Esa tercera elevación es una placa simple, de una radiografía simple. Están viendo así. Ven ustedes el crecimiento tremendo de la aurícula izquierda, ¿no? No se ve crecimiento de ventrículo izquierdo porque cuando hay crecimiento de ventrículo izquierdo, el ventrículo se pierde por los arcos costales. Acá no hay. Lo que hay, la aurícula izquierda está empujando al lado derecho también. Y acá hay una congestión, ¿no? Hay una congestión. Más o menos este es lo típico en la placa. El crecimiento de la aurícula izquierda lo van a ver. Ojalá que les muestren alguna placa. Miren, acá se vuelve a ver. Tremendo crecimiento de ventrículo, de aurícula izquierda. Tremendo. Y el ventrículo se va hacia abajo, no se va hacia afuera, se va hacia abajo el ventrículo, ¿no? Se va hacia abajo. No hay crecimiento de ventrículo, no hay crecimiento de ventrículo izquierdo acá, ¿no? Esta otra placa que vieron es una placa ¿qué pasa? Este es con contraste que antes lo usábamos para ver nosotros cómo comprime al esófago, ¿no? Cómo hay compresión de la aurícula del esófago y cómo está la calcificación. Acá estas flechas negras que ven, la calcificación de la válvula mitral, ¿no? Esto es la ecocardiografía. La ecocardiografía les decía que es un instrumento que nos viene a dar imágenes que hablan. Acá vemos, por ejemplo, una aurícula izquierda, una mega aurícula, tremenda aurícula izquierda, grandaza, un ventrículo izquierdo pequeño, una aurícula derecha más o menos regular y un ventrículo derecho pequeñito, chiquitito. Acá lo que predomina es una aurícula izquierda, parece ventrículo, es una aurícula izquierda gigante. Y acá ven ustedes la estenosis, miren la válvula cómo deja, donde está la flecha blanca, un espacio pequeñito, 1 centímetro de acá. Y acá parece que hay un trombo, acá está viendo un trombo en la aurícula izquierda. Así se ven los trombos, ¿no? Así se ven los trombos. Esta es más o menos la ecocardiografía, viene a ser en cardiología un diagnóstico final casi, ¿no? Casi final. Antes no teníamos esta ayuda, ahora tenemos la ayuda. Se ven el tabique interventricular, se ven las válvulas acá, tremendas, ¿no? Se puede ver también cómo está el pericardio, el tamaño del corazón. Esta es la imagen. Cuando se ve esta imagen, miren, para todo el mundo esto es una boca de pescado. Pues. Entonces el ecografista cuando ve tanta calcificación de las fisuras de las valvas, miren, solo deja la parte final como una boca. Y esto cuando ustedes lo ven en movimiento van a ver como si se abriría y se cerraría una boca de pescado. Entonces, esto cuando les dicen el ecografista imagen en boca de pescado, está hablando de una estenosis tremenda mitral y que está con calcificación de las fisuras, ¿no? Esta es la imagen de la boca de pescado en ecocardiografía. Acá ven otra imagen, ¿no? Una mega aurícula, tremenda aurícula izquierda crecida, un ventrículo izquierdo pequeño. Acá está la válvula aórtica, ¿no? Pero acá lo que nos interesa es la válvula mitral, una válvula bastante estenosada con bastante calcificación. Todo esto que ven ustedes son imágenes de calcio, esto blanquecino. Y hay una estrechez de la válvula acá tremenda, muy estrecha, ¿no? Igual, acá sí pueden ver ustedes aurícula derecha, ventrículo derecho pequeñito, ventrículo izquierdo pequeño, una mega aurícula, tremenda aurícula izquierda, tremenda, y acá ven la imagen de trombos. Acá sí se ven nítidos las imágenes de trombos que están pegadas a una de las orejuelas de la válvula. Entonces acá hay doble estenosis. Hay estenosis por la calcificación y nos está haciendo estenosis este trombo. Hay pacientes que tienen estenosis, tienen unos trombos tan grandes que se enclavan entre la válvula que está estenosada y fallecen por enclavamiento, ¿no? Así es de crítico estos pacientes. Entonces, cuando hay un trombo, estos pacientes deben ser operados ya ayer deben ser operados. Pero a veces por circunstancias de nuestros hospitales no son operados. Yo he tenido pacientes con trombos 1 o 2 años que después han fallecido. Y pese a que ahora tenemos el CIS, que el CIS propone todo, da todos los gastos,
pero hay necedad en las partes de las compras de los artículos. Y esto ustedes, cuando sean médicos, ojalá aceleren esto alguna vez, porque por culpa de esto de las compras de válvulas, compras de material, hay pacientes que fallecen. Antes fallecían porque no tengo plata, no tengo con qué operarme. La válvula, ¿cuánto costaba? $2,000. El filtro para la máquina corazón-pulmón, donde se filtra la sangre, $1,000, $800. Los tubos, entonces un gasto. Una operación cardíaca, el costo de materiales es alto, ¿no? Pero estos pacientes, cuando tengan trombos, son pacientes que desesperan, deben ser operados de inmediato, si no, fallecen, ¿no? Este es un eje corto, miren el ventrículo izquierdo, miren el retumbo que hay, y miren acá, ¿no? Este es con contraste, y el contraste, como se ve que pasa poquísima cantidad pasa, ¿no? Acá ven ustedes la planimetría que hace el ecocardiografista, no es nada del otro mundo, por eso les decía, ¿qué hace el ecocardiografista? Como estos equipos son computadoras, lo único que hace la estenosis, agarra y lo dibuja, como en este caso le pasa el cursor y al final termina el cursor, machuca el botón y le dice, tu paciente tiene un área del válvula mitral de 0,75 centímetros. No es ningún trabajo extraordinario, solo saber hacer el eco y pasar el cursor. Entonces, si ustedes ya tienen el área, miren, este paciente está con una estenosis, y nosotros decíamos que es una estenosis grave ya de 1 centímetro, son con 0,75 centímetros. Y así tenemos pacientes caminando en la calle que no son operados, ¿no? Así tenemos pacientes, ¿no? Esta es ya la fórmula, está de más porque la fórmula no lo van a aplicar, la fórmula de PISA, esto viene en la máquina ahí impreso, ¿no? Entonces se pone el cursor así en la parte aguda, ¿no? Según el ángulo nos va a dar el grado de estenosis del cual. Nada del otro mundo. En el electrocardiograma es de poca ayuda para evaluar la enfermedad. Vemos una P mayor de 0,12, un crecimiento de aurícula izquierda. Acá se van a ver las P anchas, ¿no? Para ver si hay crecimiento de aurícula izquierda, se ven las P anchas, que es lo inverso a crecimiento de aurícula derecha, que son las P puntiagudas, ¿no? Y vemos a veces el crecimiento ventrículo derecho cuando ya la enfermedad es avanzada, ¿no? Ustedes saben, para ver crecimiento de ventrículo derecho hay onda en B1, la QR está alta y hay inversión de la onda T en B1 y B3, ¿no? En la radiografía ya vieron ustedes y se va a ver también las ondas de Kerley por la presencia de líquido. En el electrocardiograma van a ver esta imagen. Vamos a buscar la onda P, ¿no? No hay crecimiento de ventrículo izquierdo, pero vamos a ver la P. Acá, por ejemplo, se ve en B2 y en B3, miren, en B3 una P ancha, ¿sí? Una P en M, miren, acá en B2 también una P en M, la primera, ven la primera P, esta que estoy señalándolo, ¿no? Así se ve la imagen, o una P en positivo y negativo, pero por lo general se pesa esta P en montura o M. Es en el electro, este es el único indicador que nos da que hay una estenosis mitral, ¿no? Así como hay estenosis, hay insuficiencia mitral, que es la incapacidad de la válvula para evitar la regurgitación de la sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. Entonces estamos hablando de una insuficiencia mitral. Esta fue diagnosticada por primera vez o estudiada por Corvisart en el 1803, hace muchísimos años. Y mientras que en estenosis mitral tenemos el soplo diastólico, en la insuficiencia mitral es el soplo sistólico, ¿no? Cualquier, entonces, anomalía de las estructuras de la válvula mitral van a causar, pues, insuficiencia. Un trastorno de la válvula por una endocarditis, ¿no? Una calcificación dura, una calcificación de los músculos papilares, también nos puede causar una insuficiencia. Ya les decía, también un infarto puede causar secundariamente una insuficiencia mitral porque el velo de la válvula cae porque hay necrosis de los músculos papilares. Entonces, estas pueden ser crónicas, agudas, ¿no? Y secundarias o crónicas. Crónicas en insignificantes y hemodinámicamente significativas. Las primeras, las agudas, están en el síndrome del chasquido o soplo de la válvula colgante. Estamos hablando esto en el prolapso de la válvula mitral.
El prolapso de la válvula mitral es una enfermedad que lo podemos tener muchos. En estudiantes y en médicos hemos encontrado de 100 más o menos un 2% con prolapso de válvula mitral. ¿En qué consiste? Que hay un soplito que ustedes lo van a escuchar ahora, pero no produce ningún problema. Pueden hacer ejercicios, ejercer todas sus maniobras sin ningún problema. Lo único que pueden sufrir de vez en cuando son las famosas arritmias. Puede darle una taquicardia, nada más. Se trata de la taquicardia y se acabó. Entonces, es el famoso prolapso de válvula mitral. Esto se describe recién cuando llega la ecocardiografía. Entonces, la válvula no está en su sitio. En lugar de estar en su sitio, está un poco abombada la válvula. Está bombada o aplanada hacia arriba. No está metida la válvula hacia abajo. Está aplanada o abombada. Eso se llama el famoso prolapso de la válvula mitral. Así, en lugar de estar así, la válvula está un poco abombada acá o aplanada, ¿no? Entonces, para acordarse nuevamente de las cuerdas tendíneas y de los músculos papilares y de la válvula en sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de la insuficiencia mitral? Cualquier anormalidad de las estructuras primarias, las enfermedades que llevan a una dilatación, todas las enfermedades que llevan a dilatar los ventrículos producen también insuficiencia mitral. Miocardiopatía dilatada, ¿quién da? ¿Quién hablábamos? El hipertiroidismo. Desalinean los músculos papilares, dilatan el anillo y puede dar, aunque el hipertiroidismo más da insuficiencia aórtica, ¿no? Pero hay enfermedades como la miocardiopatía dilatada que son propio de enfermedades crónicas cardíacas que producen insuficiencia mitral secundaria, ¿no? Y las causas de insuficiencia mitral severa son prolapso de la válvula mitral, que es un 20 o 70%, los infartos, ya les dije por qué, porque irrigan, una de las coronarias irriga en los músculos papilares, entonces hay necrosis, entonces la válvula cae. En enfermedad reumática, en endocarditis, o sea, no olviden que la endocarditis es una enfermedad inflamatoria que inflama todo el miocardio, todas las válvulas, todo, ¿no? También es importante que sepan que la mayoría de los pacientes con prolapso de válvula mitral tienen solo insuficiencia mitral muy leve, nunca necesitan cirugía. Ya les decía, lo único que pueden ellos tener es de vez en cuando cuadros de arritmias, ¿no? El prolapso, ya les dije, puede ser simétrico o asimétrico, aplanado o abombado, ¿no? Y las enfermedades arteriales cardíacas isquémicas, ¿no? Pueden producir, pues, la isquemia, un infarto, una insuficiencia mitral leve, ¿no? La causa común es el infarto de miocardio, que produce la dilatación ventricular y disfunción del ventrículo izquierdo. Las endocarditis bacterianas, que es una enfermedad bacteriana, ya saben ustedes qué bacteria da acá, el Streptococcus aureus, ¿no? Y las colagenopatías, el lupus eritematoso también causa insuficiencia mitral, la enfermedad reumática, por supuesto, ¿no? En el anciano puede haber también insuficiencia mitral debido a la calcificación por arterioesclerosis, ¿no? Entonces se calcifica el anillo y presenta una insuficiencia mitral leve o moderada. No necesitan intervención. Es raro que un paciente como anciano necesite una intervención por una leve insuficiencia mitral. No vaya a ser ustedes que escuchan una insuficiencia y lo están mandando a operar a un paciente de 80 años. Lo amerita, ¿no? La carditis reumática afecta de 1 a 1 en la insuficiencia mitral. Puede haber ruptura de cuerdas tendíneas que provocan también insuficiencia mitral, por ejemplo, en los boxeadores. Un golpe en el pecho puede causar ruptura de cuerdas tendíneas. O un accidente, me golpeó el pecho contra el timón, puede causar una insuficiencia mitral, ¿no? Puede ser también debido a patologías congénitas, endocarditis que ya dijimos, traumatismo que estamos hablando, ¿no? O proliferación de mixomatosa, ¿no? Un mixoma que aplana y abre a la válvula demasiado causa una insuficiencia mitral. En el infarto ya lo repetimos, la necrosis de los papilares porque están irrigados por ramas de las coronarias, una dilatación de ventrículo izquierdo, las miocardiopatías dilatadas, un corazón se dilata, abre la válvula, entonces causa insuficiencia mitral, ¿no? También puede ser por el acortamiento, rigidez, retracción de las valvas, de las cuerdas tendíneas, atrofia del tejido vascular, degeneración mixomatosa, que lo volvemos a repetir, ¿no? Y no nos olvidemos, yo les
dije que fijen bien la vista cuando les enseñé la parte anatómica, porque si hay calcificación del anillo de la válvula mitral, va a haber calcificación de la válvula aórtica. Les dije que a la distancia es cortísima, menos de 1 centímetro. Entonces, por eso es que le dije el día que les enseñé la figura, fíjense bien en esta figura. Entonces, al invadir al espacio de la válvula aórtica, incluso calcifica la válvula aórtica, por ahí pasa el sistema de conducción. Entonces, muchas veces, pacientes que llegan a operarse de válvula mitral o de válvula aórtica, terminan con marcapaso. ¿Y por qué, doctor, le han puesto marcapaso? ¿Por qué? Porque toman toda la base para cambiar la prótesis del cera mitral o aórtica y comprometen el sistema de conducción, o ya viene comprometido por la calcificación. Dos de las cosas. O en operación yo lo comprometo, porque hay mucha calcificación que está llegando hasta la válvula aórtica y tienen que sacar todo eso. Entonces al paciente le invado su sistema de conducción, lo anulo. Entonces este paciente no solo sale con su válvula mitral o válvula aórtica, sino sale también con su marcapaso. Entonces eso para que sepan, porque ustedes como médicos van a ser motivo de consulta y no se pueden quedar pensando, ¿por qué le habrán hecho? Si ha estado bien, deme un electro anterior, está con buen ritmo. Claro que está con buen ritmo, pero este paciente tuvo una válvula demasiado calcificada. Entonces le cambiaron la válvula, le ponen su válvula protésica y tienen que ponerle un marcapaso, si no su sistema de conducción ya no queda perfecto, queda alterado. ¿Cuáles son los síntomas? Igual que en la valvulopatía mitral estenótica, ¿no? Hay disnea, puede haber edema pulmonar, ¿no? Los pacientes con insuficiencia no es como los pacientes con estenosis. El paciente con insuficiencia mitral ya es un paciente que viene con larga data de enfermedad. En procesos reumáticos, un paciente no les puede decir que está 2 años mal. Ya tienen 20 años de evolución, ¿no? Con ventrículo izquierdo insuficiente. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia mitral, estamos hablando de enfermedades de larga data. Y esto es importante para sus historias clínicas, porque a nadie de ustedes se les va a ocurrir decir que el paciente tiene 2 o 3 años de evolución en su insuficiencia mitral, ¿no? Sí, es cierto que puede tener evolución lenta, por eso a veces nos llama la atención en los pacientes que han sufrido infarto. Por eso es importante hacer la distinción, por eso es que la teoría va específicamente con puntos. ¿No ha tenido antes? No. Este puede haber tenido infarto, hay que buscarle el infarto, ¿no? Otra de las cosas como signología de la insuficiencia mitral, el pulso arterial va a ser pequeño, va a haber un latido fuerte en punta, hiperdinámico hasta palpable. Acá si ustedes en choque pueden encontrar el choque de punta porque hay un ventrículo crecido, ¿no? Que está desplazado a veces fuera de la línea media clavicular del quinto espacio, está casi en la línea axilar, se desplaza por el crecimiento exagerado del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo son los ruidos? El primer ruido cardíaco encerrado en el soplo pansistólico, es un soplo pansistólico, ¿no? No hay chaquido de apertura, ¿por qué va a haber chaquido si es una válvula abierta, ¿no? El soplo es de tipo aspirativo, tono bajo, ¿no? Y en punta se le escucha mejor. Y ya saben ustedes, para distinguirlo de un aórtico, uno se va hacia la línea axilar anterior, ¿no? Entonces esto sí irradia axila, y ahí vemos si es holo o telesistólico. Acá sí vemos nosotros en la radiografía, miren lo que les mostraba delante, es un gran crecimiento del ventrículo izquierdo. Y cuando ustedes quieren hablar en una placa de crecimiento del ventrículo izquierdo, el ventrículo se pierde en los arcos hacia afuera. Mientras que en el otro caso ustedes veían que el ventrículo iba por acá nomás, ¿no? Acá se pierde en los arcos costales, va hacia afuera, entonces está indicando un gran crecimiento del ventrículo izquierdo. Así se ve en la eco. Esta es una eco con contraste, por lo general los contrastes usa cloruro de sodio, miren cómo pasa, ¿no? En la diástole sube hacia la aurícula del ventrículo izquierdo, está subiendo el contraste. Entonces nos da signos de insuficiencia, incluso nos da el diámetro de la válvula insuficiente. Nuevamente, ¿no? El contraste que pasa en cantidad en la insuficiencia, ¿no? Miren ustedes ahí, una gran calcificación de una de las valvas, y miren, la valva queda abierta, muy insuficiente, ¿no? Es una boca de pescado gigante,
abierta, insuficiente, ¿no? Ahora se da el lujo con las nuevas ecocardiografías de dar en colores, incluso se da, ¿no? Se da en colores. Acá ven ustedes una doble lesión mitral, que es estenosis e insuficiencia, porque se puede dar también las dos, ¿no? Se puede dar las dos. ¿Qué se ve en el electro? Hipertrofia de ventrículo izquierdo en pacientes agudos, ¿no? Acá sí se ve en el electro un tremendo crecimiento de ventrículo izquierdo. Hay crecimiento de la aurícula izquierda cuando hay fibrilación auricular y en los pacientes que tienen doble lesión mitral, ¿no? Así vemos nosotros la onda P. Miren en M o en más menos, así. Esto es para que vean ustedes cómo crece cómo se ve en el electro la onda P, ¿no? Estas formas pueden presentar la onda P. La forma normal es esta, y estas son las formas anormales que ustedes pueden ver en la onda P. Acá se ve gran crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo veo, doctor? Sumo acá. S es en B2, B3. Acá sumo 5 y acá sumo R en B5, B6. Voy a tomar en B5, a ver, voy a tomar. Acá tomo 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Nos dicen cuando el índice de Sokolov es mayor de 35, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Acá es mucho más, es exagerado el crecimiento. Acá tiene su bloqueo de rama derecha y también un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Entonces, el prolapso de la válvula mitral, ya les dije cuál es. Va a haber un soplo sistólico tardío, ¿no? Entonces, no es nada del otro mundo. ¿Qué pasó? Dejamos de compartir. En la tricuspidia lo que vamos a ver es que el aparato tricuspidio está entre la aurícula derecha y ventrículo derecho, pues, ¿no? Está compuesta por 3 valvas, cuerdas tendinosas, 3 músculos papilares, un anillo de soporte, ¿no?, hacia el miocardio del ventrículo derecho. Cualquier alteración de estas va a producir insuficiencia ventricular derecha y va a producir, por lo tanto, insuficiencia de la válvula tricuspidia, ¿no? La causa más frecuente será el anillo, la dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Entonces se dilata la válvula tricuspidia, ¿no? Cualquier etiología, cualquier daño que se produzca va a producir insuficiencia ventricular derecha. Por lo tanto, estos son secundarios a enfermedad mitral, a insuficiencia cardíaca con cardiopatías congénitas, estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar secundaria de cualquier causa, los cor pulmonar, ¿no? Son enfermedades que causan. ¿Cuál es la etiología? Hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, estenosis mitral, embolia pulmonar. Todas las cardiopatías congénitas nos llevan a insuficiencia ventricular derecha con el tiempo. En cuadro inflamatorio, endocarditis, fiebre reumática, la anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein es una enfermedad donde las válvulas vienen mal implantadas. Entonces, esto se llama a veces el ventrículo único. No se distingue la aurícula derecha del ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo 1, entonces en la radiografía se ve el corazón en forma de botellón. Eso lo van a ver, es interesantísimo. Por traumatismos, por tumores carcinoides, también puede haber causas de insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Ya saben ustedes cuál es la causa funcional. El anillo se dilata, hay sobrecargas de presión en el ventrículo y causa insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Van a producir, por lo tanto, hipertensión pulmonar, dilatación del ventrículo derecho, hay disfunción ventricular izquierda, estenosis, insuficiencia de válvula mitral, puede haber patología primaria, col pulmonar, cortocircuitos de derecha a izquierda, el síndrome de Eisenmenger, que ya saben que son valvulopatías mitrales, más un 6A, un 6B, estenosis e insuficiencia valvular pulmonar, y el hipertiroidismo, que hemos dicho que también causa una dilatación de todo el músculo cardíaco. Son las causas funcionales. Causas orgánicas, alteración de la tricúspide, ¿no? La valvulopatía reumática, endocarditis, el prolapso, la infiltración de tumores, el Epstein, que les dije, mala implantación de las válvulas, la traumática, causado por catéteres,
¿no? A veces cuando ponemos catéteres para hacer exámenes cardíacos, cuando se pone catéteres, cardiodesfibriladores, ¿no? Disfunción, ruptura de la musculatura pulmonar por endocarditis, todo esto va a causar insuficiencia ventricular derecha y por lo tanto daños en la válvula tricuspide, ¿no? El gasto cardíaco va a ser bajo, hay ascitis, hay hepatomegalia congestiva, todos los signos de una insuficiencia ventricular derecha que ya lo hemos ido hablando, incluso hay ascitis con ictericia, ¿no? Fibrilación auricular, el soplo es solo sistólico en el cuarto espacio intercostal derecho, ¿no? Y acá ven ustedes, este es el corazón de botellón que les había hecho en la anomalía de Epstein. Esto no se van a olvidar. Esta imagen jamás se va a olvidar, es el corazón en botellón. Antes se dice en botellón porque antes venían los botellones de vino así, ahora ya no vienen. Le decían damajuanas, ¿no? Las damajuanas, ya no vienen, ¿no? Son los famosos, la imagen en botellón de la enfermedad de Epstein, cuando hay mala implantación de la, y así se ve la aurícula derecha exagerada y un ventrículo derecho crecido, poco crecido, cuando hay una cardiopatía reumática y daño de la tricuspide, ¿no? Una tricuspide insuficiente, ¿no? Ahí ven, tremendo ventrículo de aurícula derecha crecida exageradamente, ¿no? Así como vemos en la estenosis mitral. Entonces, esto sería más o menos lo que queríamos ver en lo que es Ahora vamos a ver unos soplos, los soplos típicos de pasarles los soplos de la estenosis mitral para no olvidarnos, ¿no? Para no olvidarnos. Ahí ven ustedes cómo regurgita la válvula. Y este es estenosis mitral, el soplo en rodamiento. Se dice que el soplo de la estenosis mitral es un soplo en rodamiento, es como si ustedes se pararían al costado del mar o al costado de un río, ¿ya? Y ustedes están escuchando, el soplo es dum, como si se llevaría las piedras. Ustedes se paran al costado del mar y han escuchado ustedes eso. Han escuchado eso, el rodamiento de las piedras. Es igualito el soplo de la estenosis mitral. Es un soplo diastólico en rodamiento, ¿no? Diastólico en rodamiento. Como hay estenosis mitral, hay estenosis de la válvula aórtica. Y es una obstrucción grave, ¿no? Porque está en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es donde nosotros vamos a tener el periodo de vida, donde nuestra presión se va a alterar, porque el ventrículo presiona y no puede salir toda la sangre al resto del organismo. Entonces imagínense todo lo fisiológico que puede ocurrir, ¿no? El 25% de estenosis de las valvulopatías mitrales, que las valvulopatías aórticas, están exclusivamente en el sexo masculino, en los varones. Al comienzo, esto pasa asintomático, aparece por lo general a los 40, 50 años. No es muy temprana la aparición, ¿no? Los síntomas aparecen cuando ya está comprometido un tercio del área de la válvula funcional, ¿no? La estenosis la válvula aórtica puede ser subaórtica, que ocurre porque hay obstrucción del tracto del ventrículo izquierdo, de la salida, obstruye el tracto de salida, ¿no? Hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, no hay clic de apertura cuando ustedes auscultan, y lo que hace cuando hay esta obstrucción, el ventrículo izquierdo crece demasiado, pues, hay una hipertrofia, ¿no? Y en estenosis supravalvular se debe a estrechamiento en el tracto de salida.
Acá no hay obstrucción, sino hay un estrechamiento del tracto de salida de la aorta ascendente, ¿no? Esto se llama, en la estenosis supravalvular, se llama el síndrome de Williams. Acuérdense, el síndrome de Williams, ¿no? Entonces, puede haber varias causas para que se produzca una estenosis, ¿no? Defecto cardíaco congénito, ¿no? No se olviden que la válvula aórtica tiene 3 valvas. Una valva, que es la valva coronariana izquierda, la válvula coronariana derecha y la no coronariana. 3 valvas. Son como platitos. Esos platitos que se usan para tomar café igualito. Y algunos pacientes nacen con válvula bicúspide, con 2 valvas. Viven toda su vida, no tienen ningún problema, ¿no? Y la mayoría sí tenemos 3 valvas, la válvula tricúspide, ¿no? Que es válvula coronariana derecha, válvula coronariana izquierda y la no coronariana. Los que tienen 2 valvas tendrán la válvula bicúspide, coronariana derecha y coronariana izquierda, no tienen la no coronariana. Y hay pacientes, niños, que no llegan a vivir, porque ustedes no van a encontrar con vida, ¿no? Que nacen con válvula unicúspide, con una sola valva aórtica. Entonces, estos niños no es compatible con la vida. No se ve que estos niños llegan tienen mucho problema cardíaco, llegan cianotizantes, con bradicardia, etcétera, etcétera, mucho problema. O puede haber con válvula cuadricúspide también, que son rarísimos, pero en lugar de 3 tienen 4, pero es necesario que ustedes lo sepan. Entonces, esto es importante en valvulopatía aórtica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estenosis aórtica, estamos hablando de supravalvular, de antes les decía, ¿no? Que es en el diafragma de la válvula, esto se produce en reloj de arena, ¿no? Así va a ser la salida, muy poquísimo. Las valvulares, que pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas, que ya decíamos, una atresia, la unicúspide o la bicúspide, ¿no? De estas, solo la que es compatible es la bicúspide. O pueden ser adquiridas, calcificación por fibra reumática o degenerativas por el problema de las endocarditis, ¿no? Y la subvalvular, que pueden ser de 2 tipos, fijas y dinámicas. La fija, que es de tipo muscular, fibrosa, diafragmática, y las otras por alteraciones mitrales, que son dinámicas, ¿no? Que esta les decía, por la vecindad con la válvula mitral se puede producir este tipo de valvulopatía aórtica, ¿no? Esta es más o menos una estadística. En medicina mucho se usa la estadística. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, bicúspide, ¿no? El color de la bicúspide, 50% son bicúspide, ¿no? Postinflamatoria, un 25%, ¿no? Degenerativa, 18%, unicomensural, 3%, hipoplásica, 2%, ¿no? Indeterminado, 0,2%, ¿no? Más o menos estos son en pacientes menores de 70 años, cómo es la estadística y la presentación de la valvulopatía estenótica en aórticos, ¿no? Entonces, en mayores de 70 años, encontramos bicúspide, les decía que pueden vivir toda su vida, ¿no? 48%, ¿no? Postinflamatorias, 27%, degenerativas, 23%, y indeterminados, 2%, ¿no? Entonces, estos son más o menos las causas. Congénitas, nosotros tenemos poco paciente que nace con trastornos, les decía, algunos no viven, 3 a 5 por 1000 nacidos. Mayormente es varones, ¿no? Con valvas 1, 2, 3 de nacimiento, una grave, no nace, no vive, y muchas veces estos están acompañados de coartación de aorta. Ustedes ya saben cuál es la coartación de aorta, la estrechez que les había dicho, que el callado de la aorta puede ser ascendente, medio o descendente del callado de la aorta, ¿no? Hay otras causas reumáticas, adherencia, ¿no? Que fusión de las comisuras, no se olviden que son 3, esto se da en procesos reumáticos, ¿no? O fusión de las valvas, ¿no? Puede haber neoformación de vasos en las valvas,
puede estar el anillo valvular contraído, retraído o la misma estrechez estenótica, ¿no? Y arterioesclerótica, que es la más común. No se olviden que ustedes van a encontrar gran porcentaje de arteriosclerosis o de válvulas de soplos sistólicos o estenosis en los pacientes después de la tercera edad. Sobre todo esos pacientes que les gustó comer demasiada grasa, ¿no? Demasiadas placas de colesterol, entonces hacen placas de ateromas, calcio ahí. Arterioesclerosis también hay, que son los menos. Hay señores que van a encontrar ustedes estenosis por arteriosclerosis, pero que no les dan mayor problema, no llegan a estenosis tan grave. Por hipercolesterolemia sí llegan a la gravedad y hay que operarlos tempranamente a veces. Hay gente con 60 años, 70 años que ya tienen placas ateromatosas en la válvula y hacen unas estenosis que requieren necesariamente operarlo. Por eso es importante la dieta. La dieta en ustedes no debe ser exagerada. ¿Cuál es la fisiopatología que se presenta en estas válvulas? Hay aumento de la poscarga, lleva al ventrículo izquierdo a hacer una hipertrofia ventricular izquierda que es de tipo compensatorio. El ventrículo se engruesa, entonces eso se llama hipertrofia, ¿no? Que es de tipo compensador, para mejora su músculo, para mejorar la salida de la sangre, pero con eso no se logra nada, ¿no? Entonces, por muchos años este ventrículo con este mecanismo compensador va a pasar esta estenosis desapercibida, a veces por años, no da sintomatología, pero llega un año que ya se cansa y va de la hipertrofia, va ¿a cuál? A la dilatación. Cuando ya llega al ventrículo dilatado ya empieza ya se cansó. Es igual que ustedes empiezan a caminar sin zapatos y al comienzo su pie empieza a engrosarse, la planta del pie, para no lastimar al pie, se engresa, crea una capa gruesa, ¿no? Entonces pueden caminar sin zapatos tiempo, pero llega un momento por ahí a que no tienen ustedes la defensa correspondiente, empieza esa planta a salir todo, entonces ya no pueden caminar. Igual sucede acá, ¿no? Se hipertrofia el ventrículo y mejora su contractibilidad, pero el gasto cardíaco es bajo, pues. Entonces esto puede llevarle a ellos para hacer el diagnóstico, no se engaña. En las estenosis severas, que se dan por enfermedades, el ventrículo izquierdo se dilata, porque se cansó de ser hipertrofia, rápidamente se cansa y se dilata. Entonces ya no hay la fase compensadora, porque ya el ventrículo se vuelve como una bolsa con paredes delgadas. Se acabó la fase compensadora, ¿no? Entonces aumenta la fracción de eyección, disminuye el volumen minuto, empieza a haber ya los síntomas secundarios. Va a haber fatiga y hasta va a haber crisis sincopal, ¿no? ¿Por qué? Porque no llega sangre al cerebro. Y si no llega sangre al cerebro por la estenosis, no deja pasar sangre y el ventrículo ya no le manda la sangre adecuada porque es un músculo cansado, empiezan las crisis sincopales. Ahí recién el paciente se desespera, ¿no? No se olviden que en estenosis aórticas severas la gradiente va a ser mayor o igual a 40 milímetros de mercurio, menos de 1 centímetro. En la estenosis aórtica moderada va a ser de 20 a 40, la válvula está a menos de 2 centímetros, ¿no? Y en estenosis leve la válvula tiene 3 centímetros de diámetro. Entonces, de acuerdo a la estrechez, igual que en la mitral, nos va dando la gravedad de la estenosis, ¿no? 3 centímetros, 4 centímetros está normal, ¿no? Estamos con una gradiente de presión de 20 milímetros, pero conforme esta gradiente va incrementándose y va achicándose el diámetro de la válvula 2 centímetros o 1 centímetro, ya estamos frente a un caso de gravedad al paciente. Una estenosis severa ya es menos de 1 centímetro. Entonces ya la sangre que pasa es poquísimo, es como un chisguete nomás, ¿no? 60% de casos de valvulopatía, como les decía antes en mitral, está ¿cómo se llama? Adusado o va de la mano con las calcificaciones de insuficiencia mitral. 60%. Yo les decía que es por la vecindad, ¿no? Están tan juntas las dos válvulas que cuando hay calcificación de la mitral, inmediatamente va a calcificar a la válvula aórtica, entonces lo compromete. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una estenosis? ¿No? Las congénitas pasan asintomáticas de 10 a 20 años, por lo general, acuérdense. Pero ¿cuáles son los signos? Síncope, no hay sangre en el cerebro, el paciente se cae con el ejercicio,
Sube las escaleras, se cae, se va corriendo, se cae, tu paciente ya no puede caminar, ¿no? No hay un ventrículo compensador. La angina de pecho, por supuesto, 66%, ¿no? ¿Por qué la angina de pecho? Vamos a ver. Ahora vamos a explicar eso. En insuficiencia aórtica explicamos eso, ¿ya? ¿Por qué se presenta la angina de pecho? ¿Por qué no hay irrigación de las coronarias en el ventrículo? ¿No? Por supuesto que la arteriosclerosis, ¿no?, es bastante frecuente en todas estas enfermedades, arteriosclerosis, ¿no? La arteria, ¿no? Y la hipertrofia ventricular izquierda, que se da secundariamente, también va a causar la angina de pecho. Y la distia, ya saben ustedes por qué la distia. No hay sangre en el pulmón. ¿Qué quieren ustedes que haya? ¿No? Entonces se presenta la distia. Al final de todo esto se va a venir la insuficiencia cardíaca congestiva, y estos pacientes a veces mueren por insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? No hay buena circulación, ¿no? Va a haber extremidades frías, debilidad general, hay cianosis periférica, puede haber fibrilación auricular, hipertensión pulmonar y muerte súbita. Son pacientes muy delicados. Ustedes le tocan las piernas, no llega pues la sangre en un paciente aórtico. Frialdad de miembros inferiores, superiores, de todo el cuerpo. Con la justa llega sangre a los riñones, al pulmón y al corazón mismo. El corazón mismo se ve alterado por la falta de irrigación. Eso lo vamos a ver por qué. Es importante. ¿Cómo es el pulso en una estenosis aórtica? El pulso va a ser partus, tardus, ¿no? En la tercera edad, por lo general, decía, por los cargos de arteriosclerosis, va a ser la estenosis de tipo moderado, ¿no? Pero lo que vamos a encontrar si en los pacientes en la tercera edad ya son las presiones sistólicas altas, porque el ventrículo trata de compensarse. Entonces, como encuentra una estenosis, manda más presión, entonces vamos a encontrar como signo compensador la hipertensión arterial, ¿no? Ya cuando las edades en etapas muy avanzadas, ya la presión arterial también viene a disminuirse. Ya no hay los factores compensadores y se va al otro lado. Empieza la presión a disminuir porque ya no hay una buena fuerza de eyección de sangre. Entonces el pulso yugular en estos pacientes es prominente como foco compensador. Va a haber hipertrofia del septum interventricular, ¿no? En el ecocardiograma, ¿no? Porque así como es hipertrofia el ventrículo, se va a hipertrofiar el septum también para resistir la contracción, ¿no? Que se llama el efecto de Bernheim. El choque de punta, ¿cómo va a estar? Ese ventrículo izquierdo está crecidísimo, pues, porque no deja salir la sangre, esa válvula aórtica, ¿no? Entonces acá sí vamos a encontrar, igual que en la estenosis mitral, un frémito sistólico. Igualito que en la estenosis mitral encontramos en el segundo espacio un frémito sistólico en la base del corazón, ¿no? Acuérdense. A la ocultación, ¿qué van a ocultar? Un clic de apertura, ¿no? Cuando la válvula no está todavía muy calcificada. Ya cuando esa válvula está calcificada, ya no se moviliza, ya desaparece el clic de apertura. Y el soplo típico en la auscultación va a ser de tipo eyectivo romboidal, ¿no? Que va a asemejar al arrullo de una paloma, dice. Lo vamos a escuchar ahora, ¿no? Y en una calcificación extrema se veja en punta un soplo de insuficiencia mitral, ¿no? Que es el fenómeno de Galabardín, ¿no? Va a aparecer una insuficiencia mitral. Pero ya les dije antes, la auscultación se hace en base de cuello. Entonces, si en base de cuello lo auscultan y no lo auscultan acá en línea axilar, es válvula aórtica. Ni vuelta que darle, ¿no? Este es el soplo romboidal que se dibuja así, creciendo y decreciendo, ¿no? Tiene su clic aórtico. ¿Qué exámenes tenemos nosotros en el electrocardiograma? ¿Qué vamos a ver? Desniveles del ST y T invertidas por el problema coronario, ¿no? Hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? En D1ABL hipercordiales izquierdas, hay dilatación de la aurícula izquierda y puede haber fibrilación auricular, puede estar acompañado a una valvulopatía mitral también, ¿no?
el electro no siempre nos dice que nos da una gravedad del paciente, al no ser que haya estos cuadros ya en el STT invertidos que nos da infartos reales por la falta de irrigación de ese músculo cardíaco. En el ecocardiograma lo que buscamos es hipertrofia del ventrículo izquierdo, buscamos anormalidades de la válvula aórtica y buscamos cómo se mueve el septum y cómo se mueve el ventrículo izquierdo para ver si este paciente por la estenosis mitral o en la estenosis aórtica o en insuficiencia aórtica ha sufrido algún problema de infartos continuos, ¿no? Acá vemos nosotros esta imagen, ¿no? Acá está la coronariana derecha, miren, con su salida a las coronarias. Acá tenemos la coronariana izquierda y acá está la salida a la coronaria izquierda. Y esta es la parte de atrás, la válvula no coronariana. La válvula no coronariana. Acá están representadas las tres válvulas en el eco. Así se ve, el eco canta. Esta es una posición que toma el ecografista para ver las tres válvulas cardíacas con su salida de las coronarias, porque a veces hay problema en obstrucción de coronarias acá, ¿no? Entonces el eco ya les está diciendo. Ahí ven ustedes, ¿no? Una estenosis de la válvula, este es de la válvula mitral, este no es otra cosa. Acá he metido una imagen diferente. Acá hay un balón. Antes la valvuloplastia mitral, ¿cómo se hacía? Cuando había una estenosis mitral, se ponía un catéter y en la punta tenía un globo. Entonces se pasaba el catéter, ¿no? Se pasaba hasta el ventrículo izquierdo y después, ¿qué se hacía? Se inflaba el globito y se jalaba. Entonces, la valvuloplastia consistía en romper la válvula y ya quedaba por lo menos para un tiempo hasta llegamos un poco de insuficiencia, pero el paciente seguía sobreviviendo, no tenía problemas. Esto se hacía en problemas de estenosis mitral ajustadas. La otra operación es operarlo, se abría la orejuela izquierda y por ahí se metía el dedo. Eso se hacía mucho en el hospital Hipólito Unanue, en haber tenido unos 1,000, 2,000, 3,000 casos de valvuloplastia digital, ¿no? Esto vino después ya, no es de tanto tiempo, y ahora ya no, pues ahora se hace diferente, ¿no? O no se opera. Este es para que vean la presencia de vegetaciones en una ecocardiografía. Miren la cantidad de vegetaciones que se ven, que son los famosos trombos. A los trombos se llaman vegetaciones. Bueno, voy a dejarlos que vayan escuchando hoy día los soplos de la válvula. Mañana terminaremos, no, ya el martes terminamos con válvula, o hay tiempo, o insuficiencia aórtica. Sí hay tiempo para nosotros terminar el martes. Miren, como un chisguetito nomás sale de la casa. Esta es una insuficiencia aórtica. Miren cómo deja pasar la sangre hacia abajo. Eso hablamos ya mañana, el martes. ¿Se dan cuenta? Vamos a volver a repetir. Estenosis aórtica. Como el arrullo de una paloma, dice. Insuficiencia aórtica. Bueno, con eso terminamos. Nos vemos hasta el sábado.